Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez Angulo y junto con mi compañera Jennifer Manrique vamos a hacer un video introductorio sobre el conflicto armado en Buenaventura, iniciado por chotes espartanos claramente desde 2021. Ante todo, vamos a tener unos invitados muy especiales, los que es Ronnie y Luz Karina, en los cuales nos van a explicar un poco sobre la dinámica del conflicto armado en Buenaventura y cómo ha afectado desde su juventud estos problemas de inseguridad en el puerto. Ahora bien, para entender la profundidad y transformación de este conflicto, hay que entender que Buenaventura es el puerto principal de Colombia entre el Pacífico colombiano, y asimismo es conocido por su biodiversidad, turismo y cultura. Sin embargo, durante el año 2020 hubo una explosión de violencia, una violencia que venía ya acumulada desde hace 30 años, cuando en Buenaventura comienza la privatización de los puertos como tal, como lo que era Puertos de Colombia, se convirtió en sociedad portuaria. Y por medio de esta privatización, lo que comulgó fue la disminución de la capacidad económica de los pobladores del puerto. Sin embargo, tengamos en cuenta algo. Durante este proceso de privatización hay un tema que son los carteles de narcotráfico que operaban en Colombia, como el cartel de Medellín, el cartel de Cali, y estos carteles dejan disidencias que luego toman las rutas del narcotráfico en el Pacífico colombiano, y asimismo junto con grupos armados organizados se toman un papel fundamental en el sentido de armamento, drogas y vacunas a comerciantes. Entonces comienza una red profunda donde Buenaventura es afectado significativamente por esta violencia estructural, esta violencia que el Estado se ha apartado del territorio y la que ha hecho que Buenaventura se convierta en un caos político, en un caos territorial, un caos administrativo y un caos en materia de seguridad. Y profundizando claramente, esta violencia ha afectado principalmente a los jóvenes, a nosotros los jóvenes que somos de bajos recursos, que vivimos en zonas de manglar, que vivimos toda nuestra vida pensando que el narcotraficante es el mejor ejemplo para la riqueza y la abundancia. Sin embargo, durante 2020, como estipulé claramente, a final de año se originó un problema donde la banda local se divide entre facciones de chotes espartanos, y esto hace que la violencia en Buenaventura llegue a un punto de incertidumbre donde no se sabe qué van a hacer las organizaciones institucionales frente a ello. Por ende, doy paso a los dos invitados especiales y nuestra compañera Jennifer, que nos hará una breve conclusión al respecto. Muchas gracias. Para todos, mi nombre es Luz Karina, soy licenciada en lenguas extranjeras y vinculada a la Corporación Memoria y Paz, Casa Social, Cultural y Memoria de la ciudad de Buenaventura, en el que se realizan diferentes procesos con el fin de fortalecer esa acción y participación frente a la defensa de los derechos de nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos. En especial acompaño a nuestras madres, comadronas, yerbateras, platoneras, que han resistido a través de sus habilidades en esta guerra histórica. Es menester recalcar que aunque yo no he sido una víctima directa, no he presenciado el terror, el llanto a mi lado, ni la muerte a mi posterior, debo resaltar que mis ancestros sí, mis abuelos, mis padres, fueron víctimas del desplazamiento forzado alrededor de los años 70 y 80 en Buenaventura, en el que les tocó dejar esas raíces, esos frutos y todo el amor que con mucho sudor y dedicación trataron de realizar. En ese entonces se aposentaron las FARC, en el que empezó una ola de masacres, de destierros, de terror, y frente a la disputa con la AUC, pues dejó también muchas familias sin sus padres, muchas familias
solo recordando la memoria de estos. Siento que la reparación de las víctimas es algo que nunca uno va como a entender. Yo solo sé de que la persona que siente es la única que entiende qué es ese dolor, esa afectación, ese corazón destruido frente a la guerra. Por ende, como decía Don Temis, un líder cívico, activista y social de Buenaventura, también asesinado, la memoria y el arraigo es lo más importante para recordar, no solo con tristeza, sino también con felicidad, con armonía, a esas familias que ya no están. A raíz de eso, pues es evidente ese abandono estatal, o sea, después del paro cívico se dieron demasiados acuerdos con el fin de la protección de esa ciudadanía. Por ende, se dieron los acuerdos de paz, acuerdos internacionales, presencia institucional, programas de protección y acción, pero sigue en declive. Nuestros niños siguen creciendo con la idea de ser actores armados. Nuestros niños siguen creciendo con la idea de que el poder es la única salida, el único beneficio. Si yo no tengo poder, como decía Michael Foucault, el comportamiento de una persona influye en la reacción de la otra, influye en cómo esa persona va a reaccionar. Si yo demuestro terror, lo más probable es que las personas a mí me tengan miedo y no van a querer nunca acercarse, no van a querer expresar sus voces. Así vive nuestro territorio de Buenaventura, vive con miedo, vive con temor a ser escuchados. Es algo que no es de aplaudir. Buenaventura tiene mucho que ofrecer, más allá del folclore, más allá del arte que nos caracteriza. Buenaventura es un legado, una construcción histórica que debe permanecer en la memoria. No solo son habilidades, sino es como un legado intergeneracional que acompaña nuestra ancestralidad. Buenaventura es una tierra de mucho talento, de muchos sueños, de mucho entusiasmo, de muchas personas con mucho carisma, hermosas personas que siempre buscan el bienestar del prójimo, son muy amigables, considerados, son muy honestos, de una tierra de muchos sueños, que lastimosamente se han venido opacando debido a las diversas dificultades que se presentan en este país, como lo es Colombia, un país muy desigual, y la desigualdad estructural le ha hecho un jaque mate a Buenaventura en términos de cumplir sus sueños, salir adelante. Aún existe una gran población joven y adulta que lucha por sus sueños, que quiere hacer las cosas bien para salir adelante, cambiar el rumbo de su árbol genealógico, pero hay una cierta población en la cual no se le han ofrecido las herramientas para hacer realidad dichos sueños, para conseguir un empleo, tener un sueldo digno, y poder sacar a su familia adelante, así como ven a sus hijos, sus nietos, etc. Y la violencia se ha presentado como una mano amiga para ese tipo de población que no puede conseguir las herramientas, el dinero, la capacidad de poder realizar sus sueños. Y la violencia se ha presentado como una mano amiga, como lo vengo diciendo. Conseguir dinero fácil a través del narcotráfico, a través de la extorsión, a través del robo, del hurto, se ha presentado como un desahogo para la población, en su mayoría joven. La violencia, el conflicto armado en Buenaventura nos ha costado mucho, nos ha costado vidas, nos ha costado sueños, nos ha costado oportunidades, porque si no hay seguridad en un lugar, empresas no van a querer ir allí, no van a querer invertir allí. El conflicto armado va mucho más de mataron a alguien que estaba involucrado en esos negocios de la droga. El conflicto armado
nos representa un problema tanto a corto plazo como a largo plazo, porque el honor de Buenaventura, esa capacidad de soñar, esa capacidad de esforzarse para salir adelante por las buenas, se han visto opacadas por estas situaciones. Obviamente ofende que alguien esté estudiando, tenga que elegir entre si desayunar e irse en bus a la universidad o al colegio, o desayunar y tener que irse caminando 30, 40, 50 hasta una hora. Nos ha quitado esa capacidad de soñar, nos ha quitado esa sonrisa, y yo imploro a Dios y a las autoridades competentes que actúen en forma para poder recobrar ese honor, para poder recobrar esa sonrisa, ese sueño, tanto en lo académico como en lo deportivo, en lo cultural, en lo artístico. Y a mí personalmente, como joven, tuve la suerte, tuve a Dios, tuve a mi familia que me dio la oportunidad de salir de la zona y poder cumplir o trabajar para cumplir mis sueños de otra zona, ¿no? Pero hoy lo lamento por aquellas personas que no lo pueden hacer, y si podemos contribuir todos como sociedad, lo haremos. Muchísimas gracias. De la vivencia y de la dignidad de estas personas. Ante eso, este video tiene como propósito dejar una pregunta muy fundamental y que posiblemente ustedes ya saben, porque no es mentira, no es un hecho que está alejado, no es nada. Una pregunta clara es: ¿en dónde está el Estado? ¿En dónde está el Estado? Luz Karina, la experta en el fortalecimiento de la defensa de las mujeres palenqueras y la víctima, una víctima indirecta del conflicto armado en Buenaventura, porque tristemente, y aunque ella no vivió lo que es la violencia en sí, sí tuvo que ser desplazada junto con sus familiares para buscar un mejor vivir y no ser violentada aún más con la violencia estructural que se puede encontrar en Buenaventura. Ella hace un claro llamado a la institución y al gobierno diciendo: ¿dónde está el Estado? Falta presencia estatal en estos rincones del país, en estas zonas periféricas del país. Y diríamos, no hay Estado, pero hay organizaciones internacionales que están de la mano protegiendo y garantizándole a la población una vida digna, pero tampoco. ¿Y qué podríamos pedir si nuestro Estado, el Estado colombiano, los ha olvidado, los ha marginado? ¿Qué podría decirse a las organizaciones internacionales? Tristemente ella habla desde su forma empírica, desde su experiencia de la normalización de la violencia, que justamente va de la mano con lo que dice Ronnie, el cual tristemente tuvo que salir de esta zona, de su casa, de su territorio, de su cultura, tal cultura que él tiene apegadísima a su corazón, precisamente porque sabe que Buenaventura es más allá que un puerto, más allá de violencia. Como él mismo lo expresa, Buenaventura es riqueza, es cultura, es gente, es amor, es gastronomía, es muchas cosas que tristemente están permeados por la violencia estructural que se vive en estos lugares. Me parece asombroso el hecho de que él se refiere que la violencia, que los grupos armados son la mano amiga de los jóvenes. ¿Cómo estamos dejando que nuestros jóvenes, en vez de normalizar la paz, la sana vivencia, el amor, la cultura, todo lo bonito que Buenaventura nos tiene que ofrecer, a pensar que la única forma de salir adelante es por medio de la violencia? Reitero, ¿en dónde está el Estado? ¿En dónde está el Estado? No está, directamente. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes en estos países, en estos lugares? Y no solamente de Buenaventura. Tristemente, esto es una violencia estructural, racismo estructural. Porque las personas y las poblaciones que están siendo más afectadas son las que son minorizadas y han sido minorizadas por el Estado colombiano. Hablemos de los campesinos, hablemos de las mujeres, hablemos de los afrodescendientes, hablemos de la comunidad LGTBIQ+.
¿En dónde está el Estado? Si nosotros aquí en Bogotá hemos visto cómo diferentes culturas, cómo diferentes poblaciones se han visto afectadas tristemente por esta violencia estructural, por la ausencia del Estado, imagínense lo que están viviendo los jóvenes que están en la zona periferia de Colombia. ¿Qué estarán pasando? Tristemente hace menos de un mes, Buenaventura pasó por algo fuertísimo. ¿Y qué pasó? Claro, en los medios, en el Congreso, en diferentes instancias políticas e instituciones políticas, claro, SOS Buenaventura. Y hagamos algo. Creo que la finalidad de este video, más allá de entender, es empezar a tomar conciencia, sentido de pertenencia por nuestro país. Aunque nosotros estemos en la zona privilegiada de Colombia, porque sí, Bogotá es una zona privilegiada, no olvidemos a nuestra zona periférica. Tenemos que garantizarle los derechos, la dignidad y todo lo que este gobierno profesa a estas poblaciones minorizadas históricamente por el Estado. No podemos seguir así. Y creo que es fundamental dejar esta pregunta, y es: ¿en dónde está el Estado? Tristemente, Luz Karina y Ronnie vivieron diferentes vivencias, y hasta mi compañero Juan Pablo Rodríguez vieron muchas vivencias de las cuales no tienen que pasar los jóvenes. ¿Cuántas generaciones más vamos a seguir sacrificando para poder solucionar y garantizarle a estas poblaciones una vida digna? La tesis final de esto y el argumento final es, y la pregunta que sale de esto es: ¿en dónde está el Estado? Para darle fin a este video, es preciso agradecerle a Luz Karina, a Ronnie y a Juan Pablo por compartir con nosotros un poquito más sobre qué es vivir en Buenaventura, qué es ser desplazado por la violencia, qué es, en cierto punto, normalizar la violencia. Yo propongo que el Estado se haga presente en estas zonas. Yo quiero que nuestros jóvenes, en vez de normalizar la violencia, normalicemos la paz. Precisamente nosotros, como estudiantes de Gobierno y Relaciones Internacionales, tenemos que aprender de todas estas vivencias para poder gestionar y garantizarle una vida digna, sin importar en qué lugar se encuentren de Colombia. No siendo más, me despido. Muchísimas gracias por ver este video completo. Por favor, que esto no solamente se quede en un video, sino que se lleve más allá, interioricemos y analicemos lo que está viviendo Buenaventura en diferentes zonas del país. Muchísimas gracias